Buenas tardes a todos. Déjenme presento primero que nada. Soy Ricardo Toledo. Soy gerente de consultoría en Alfa Consultoría y mi labor el día de hoy va a ser fungir como moderador de este panel en el que van a participar tres destacados consultores en el área de agilidad, obviamente. Y vamos a comenzar por presentarlos. Vamos a empezar con nuestro compañero Miguel Ángel García. Miguel Ángel García básicamente es un especialista en transformación digital, basado obviamente en los frameworks ágiles, mucho en el campo de investigación, de innovación y de diferentes desarrollos en las metodologías ágiles, sobre todo para el desarrollo de software y otras áreas de negocio también, por supuesto. Digamos que es la punta de lanza aquí en México y Latinoamérica del nuevo framework que está proponiendo el PMI, que se llama Discipline Agile, y es quien ha estado trabajando con esta metodología, este método de trabajo en México, y ha estado ya capacitando desde hace algunos meses a mexicanos aquí al respecto. Obviamente tiene mucha experiencia al respecto y también va a participar platicándonos un poquito de lo que son los frameworks a nivel escalado. También tenemos a Carlos Guerrero, ingeniero en sistemas computacionales del Tecnológico Querétaro, que también se ha desempeñado en muchas organizaciones trabajando en áreas de sistemas y desarrollo de software. Desde hace un par de años ya se fundó con algunos otros socios su propia compañía de consultoría y están enfocados básicamente a implementar el framework de SAFe, el Scale Agile Framework, que nuevamente es uno de los frameworks a nivel organizacional que más empuje ha tenido en años recientes aquí en México y en el mundo en general. También tenemos con nosotros a Francisco Vaca. Él es colaborador de Alfa desde hace ya muchos años y es también uno de los que han trabajado desde un inicio, desde que empezaron a llegar a México los primeros conocimientos acerca de la cultura ágil. Él ha estado trabajando con nosotros desde hace ya un buen rato. Obviamente su experiencia tiene mucha experiencia internacional y ha trabajado en diferentes áreas de desarrollo de software y de implementaciones de sistemas, y por supuesto también es muy buena persona. Gracias. Muy bien. Entonces, pues vamos a comenzar un poquito. La idea de esto, cómo va a funcionar, es que voy a hacerles unas preguntas, algunas preguntas generales, algunas preguntas específicas, y me gustaría escuchar sus opiniones, y si alguien quiere comentar lo que le toque a otra persona en su momento responder, pues adelante, ¿no? Digamos, tratemos de hacerlo con orden, pero estamos abiertos al contrapunto o agregar alguna idea adicional a lo que puedan comentar algunos de los panelistas. Y vamos a empezar con una pregunta general para los tres, y vamos en el mismo orden que los presentamos. Primero Miguel, luego Carlos y luego Francisco. Y pues que nos platiquen un poquito cómo fue que se llegaron a involucrar con todos estos temas de agilidad, cómo es que se han enfocado justamente en los frameworks ágiles, por qué llegaron ahí, cómo llegaron ahí. Entonces, por favor, Miguel, si nos platicas tu experiencia. Sí, bueno, yo tuve la fortuna de trabajar para la IBM desde principios de los 90s. Entonces, de alguna manera, me involucré de manera natural en el proceso evolutivo del desarrollo de software. Primero con la iniciativa de lo que era la arquitectura empresarial y posteriormente con la evolución de las soluciones de software desde el modelo tradicional, del modelo de cascada, al modelo iterativo que se implementó en los 90s con lo que fueron las herramientas de Rational y la metodología de Rational. Entonces, de alguna forma, la metodología de Rational evolucionó de manera natural la parte ágil y dio a luz a algo que se llamaba Agile Unified Process. Obviamente basados en algunos elementos que existían a principios de los años 2000. Y bueno, ustedes saben que
que los principios de los años de 2000 se caracterizaron por conmocionarse mucho. ¿Por qué? Porque fue cuando se dio origen a la parte de la caída de las empresas.com en el año 2001. Dado el fenómeno de negocio que se dio de la transición del año 2000, entonces con esto se dio un boom a la parte de la agilidad y ahí me seguí involucrando con la parte de Rational dentro del contexto ágil, que en ese momento se le llamó Agile Unified Process y que hoy en día se le conoce como Discipline Agile. Entonces mi relación con Discipline Agile y con todo esto viene de muchísimos años atrás, desde la parte de Rational en los 90s, lo que era el desarrollo rápido de software y la parte del Rational Software Architect y todo esto que giró alrededor de los principios de agilidad y de arquitectura empresarial que estableció la IBM básicamente, Ricardo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos contigo, Carlos, por favor, platícanos tu experiencia. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto que se hayan unido a este panel. Como bien mencionaba Ricardo en mis referencias, soy ingeniero en sistemas. He trabajado en la industria de IT toda mi vida, a veces como proveedor, a veces como consultor, a veces como empleado. Y mi historia con Scrum no es la misma que Miguel Ángel, por supuesto. La mía data apenas de 2017 para acá. Antes de esto, como ingeniero en sistemas, me dediqué mucho más al soporte. Fui ingeniero Unix, bases de datos, etcétera. Luego me pasé al lado oscuro y empecé a ser gerente de proyectos. Pasas de odiar a ser odiado, entonces era muy divertido ser gerente de proyecto. Siempre manejé los proyectos ad hoc. Después trae la parte de la formalización. En 2011 me convertí en PMP. Manejé algunas organizaciones de PMO en un par de empresas. Y justo, y no es publicidad, pero en 2017 fui a tomar un curso por Alfa Consultoría de diseño de oficinas de proyectos. Y ahí uno de los instructores hablaba mil maravillas de Scrum. Entonces, me inscribí inmediatamente al curso de Scrum. Y tampoco es publicidad, pero don Paco Vaca me dio el curso. De hecho, nos conocemos, aprendimos a usar con piececitas de Lego, no recuerdo qué tantas cosas más por ahí. La verdad, muy divertido el tema de agilidad. Y después del curso de Scrum, me contraté en el Infonavit, ahí lo dice la reseña, y me encargaron la adopción de SAFe en su primera etapa. Entonces fueron prácticamente un par de años de grandes aprendizajes, de entender qué es la agilidad, qué son los métodos escalados. Después, posteriormente, una vez que salí del Infonavit, decidí aplicar todos esos conceptos que aprendí en esos 2 años. Me junté con un par de socios y creamos una empresa que en sus siglas parecen complicadas, pero significa habilidades para aumentar la creación de valor. Eso es lo que significa HACO. Y lo que yo he aprendido de la agilidad, y ahora que me he dedicado únicamente a esto, estoy como consultor de SAFe, doy cursos, doy coaching, me he dedicado básicamente al sector financiero, es que la agilidad es para que creemos valor para nuestros clientes, para que recibamos retroalimentación y mejoremos continuamente, ¿no? Entonces, esa es la parte de la agilidad que a mí me encanta, ¿no? Ya después entran diferentes conceptos como entenderle y manejar la agilidad, porque, bueno, adelantando una frase, el método no hace el monje, ¿no? Entonces, hay que llevar, es una jornada, es un maratón, ¿no? Es un tema de avanzar. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Francisco, ahora te toca a ti platicarnos tú cómo llegaste hasta este lugar en este día. Okay. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí en este panel. Yo empecé a trabajar en gestión de proyectos hace 25 años y muchos años fui fiel seguidor de los cánones del PMI. Yo era un especialista en temas de PMBOK. En el ITAM llevo 22 años participando en el diplomado de gestión de proyectos. Y hace más o menos 10 años, uno de mis socios me invitó a una conferencia sobre Scrum. Yo no tenía ni idea de qué era Scrum, entonces fui así un poco renuente, pero fui a la conferencia. Y después de
después de media hora de estar ahí en la conferencia, yo empezaba a sentir así como que electroshocks, ¿no? Así de, ¿de qué diablos están hablando estos cuates? Como que el alcance es indeterminado. Y, o sea, todo me pareció, muy loco, ¿no? Pues no, salí así, esto no puede funcionar, esto del alcance, porque recuerden que en el PMBOK el alcance es la piedra angular sobre lo que se construye todo, ¿no? Y aquí decían que el alcance, la adaptación y que podías modificar, un montón de cosas que me parecían completamente absurdas, irrealizables y utópicas, ¿no? Pero resulta que a los 2 meses más o menos, uno de mis clientes me dijo, oye, ¿has oído hablar de Scrum? Sí, y yo estaba a punto de decir, es una ¿va? Cuando me dice, oye, queremos hacer la prueba de Scrum, ¿no? ¿Sabes algo le entrarías? Pero por supuesto. Entonces entré Scrum un poco, pues no sé, pues a fuerzas, ¿no? Así la vida me dio esa oportunidad de entrar a Scrum. Y entonces, durante varios años viví ese conflicto del waterfall contra Scrum. Y eso me permitió ir entendiendo con profundidad de qué se trata la agilidad, de qué se trata Scrum. Y he participado en muchos procesos de implementación. He formado a más de 500 personas junto con Alfa, por mi cuenta, en el mundo de Scrum. Y pues obviamente, pues soy un convencido ya de como dijo un poco Carlos, la época oscura, ¿no? Entonces, pues ese es un poco así, entré Scrum casi por casualidad, y hoy soy un apasionado de Scrum, soy un especialista en Scrum, y pues de eso estamos tratando de contribuir al desarrollo y ampliar la cultura, los conceptos, los principios, sobre todo a las personas que quieren entrar en este mundo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Francisco. Bueno, y ya entrando un poquito más en los puntos interesantes, pues sabemos que hace 20 años allá en las montañas de Utah se firmó el famosísimo Manifiesto Ágil, ¿no? Que fue una reunión de los principales mentes desarrolladoras de software en aquellos entonces, que cada uno, por cierto, llevaba sus propios métodos, pero tenían algunas coincidencias. Entonces, de sus métodos empezaron a ver en dónde coincidían, en dónde divergían, para poder llegar a lo que conocemos el día de hoy como el Manifiesto Ágil. Y a partir de ese Manifiesto Ágil fue que se empezaron a desarrollar y a reacomodar todas estas metodologías que en aquel entonces estaban funcionando. Obviamente la más conocida, difundida y entendida pues es la de Scrum, ¿no? Aunque no es la única, hay algunas otras metodologías similares, pero obviamente Scrum es la que se ha ido ganando su lugar más preponderante en los mercados internacionales, pues por su sencillez, por su practicidad, por su diseño específicamente realizado para poder trabajar proyectos específicamente de software en su momento de una manera más sencilla. Y a 20 años de que haya sucedido esto, pues me gustaría saber, Francisco, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo ves, cómo se ha permeado todo esto aquí a México? ¿Qué también ha llegado? ¿Cómo ha llegado? ¿Tú crees que ya podemos considerarnos una empresa que está, un país que ya está bien adoptado de las prácticas ágiles? Ok. Bueno, mira, por el panel, pues, traté de encontrar algún tipo de estadística, métrica, medición que nos diera un indicativo de qué tan grande es la penetración de Ágil, Scrum, otras prácticas aquí en México. No encontré prácticamente nada, ¿no? Entonces, un poco ¿qué sabemos así en términos estudiados sobre cómo va la agilidad en México? No hay realmente mucha información. Entonces, voy a hablar un poco de lo que yo veo y de mi experiencia, ¿no? Entonces, siento que hay una asimetría muy grande por sector, ¿no? Por ejemplo, el sector financiero, yo creo, pues prácticamente ya no hay ninguna empresa de este sector que no haya hecho por lo menos un intento de agilizar algo, ¿no? Otros sectores como el de manufactura, por ejemplo, ahí pues es virgen, o sea, ahí no hay
llegas ahí todavía están empezando con el, ahí no ha llegado ahí. Servicios un poco igual. Entonces es muy disparejo el tema. Igual lo encuentras en el sector del desarrollo de software. También es muy asimétrico. Encuentras personas que han desarrollado una práctica muy interesante, pero al otro lado hay personas que apenas están empezando. O sea, les dices TDD, por ejemplo, que es un tema, y te ponen cara de ta, o les dices Scrum y lo único que asocian con Scrum es el Daily Scrum o alguna cosa así. Entonces está muy, muy separado. Ahora, en términos de tamaño, yo siento que México es un país muy lento. La adopción ha sido muy lenta. ¿En qué me baso? Pues en las prácticas, en quién escribe, en las conferencias, en el desempeño y desarrollo de nuestra comunidad ágil. Hay varios grupos en el Meetup que se reúnen para difundir estas prácticas. Entonces, digamos, ¿quién es el país líder? Eso va a hablar Carlos un poquito más adelante, entonces no me quiero meter ahí mucho. Es Estados Unidos, sin duda. Después está Europa, liderados por Alemania, Francia, Holanda. Y en América Latina, yo pienso que Colombia y Argentina son dos países que van adelante de nosotros. Y aquí en México, apenas, yo diría que estamos descubriendo los temas de agilidad. Estamos muy atrasados. Cuando mides la participación de mexicanos en eventos internacionales, es pobrísima, ¿no? Sí, es así, pobre. Libros, así, ¿qué autores mexicanos escriben sobre agilidad en español? ¿No? Conferencias de nivel Latinoamérica, a lo mejor organizadas por mexicanos hay una o dos, y that's it, ¿no? Entonces, yo siento que México hay mucho camino por andar todavía. Muchas gracias, Francisco. Y aprovechando, Miguel Ángel, tú sí has tenido muchas experiencias internacionales al respecto. Creo que tú tienes un punto de vista más amplio respecto de cómo estamos comparativamente con países desarrollados, con Estados Unidos en Europa y con el resto de Latinoamérica. Correcto, Ricardo. Bueno, he tenido la fortuna de trabajar con varios clientes en Estados Unidos y en otros países. Entonces, de alguna manera, coincido parcialmente en lo que dice Francisco. Sí estamos atrasados aquí en Latinoamérica en general con respecto a los años que llevan de implementación de agilidad en otros países. De hecho, en otros países, principalmente en Estados Unidos, se ve la agilidad como algo ya natural. Quien no esté siendo ágil es porque realmente no está arriba del tren de 2 décadas de agilidad que ha habido en el mundo. Y esto tiene mucho que ver con la definición estratégica al respecto de cada organización. Entonces, en México y en Latinoamérica hay una cultura también conformada por el formato de las organizaciones. Hablamos que hay una cantidad muy importante de pequeñas y medianas empresas que todavía son en algún momento administradas por personas con una mentalidad muy tradicional, por así decirlo. Aunque también hay empresas transnacionales que ya también han traído mejores prácticas, tanto a nuestro país como a otros países. He tenido la fortuna de dar conferencias en varios países de algunos temas de agilidad. Y bueno, te puedo decir que hay muchísimo interés, Ricardo, de alguna manera. Hay mucho interés en la parte de agilidad. Desafortunadamente no saben cómo o por dónde. Y bueno, también sabemos que la gran variedad de marcos de trabajo, de agilidad, que nos dejaron estos 20 años, hace que la gente se confunda también bastante. ¿Para qué? Para no saber qué ruta tomar. Entonces, creo que desde ahí estos señores que se reunieron en las montañas de Utah, creo que debieron haber hecho algo en ese momento, generar un estándar. No lo hicieron. Lo que hicieron fue que cada quien se fue con su conceptualización y al final cada quien agarró su propia línea al respecto de la interpretación de la agilidad. Lo que hoy en día tenemos disponible en el mercado, muchísimas certificaciones y cuestiones que tienen que ver con la agilidad. Y por ejemplo, también creo que otro punto importante para la adopción de la misma en América Latina es el contexto de pensar que, por ejemplo, agilidad es solo Scrum o agilidad es solo implementar un marco de trabajo. Creo que agilidad son muchísimas cosas más y muchísimas formas de trabajo más. Si a mí me preguntas,
Ricardo, agilidad es alcanzar una verdadera, lo que se llama la agilidad de negocio, lo que le da el beneficio a un negocio. ¿A través de qué? A través de implementar cuestiones que tienen que ver con arquitectura empresarial, con administración de servicios, con lo que es el product management y todo eso que gire alrededor no de una práctica específica ágil, sino de obtener un patrón o un conjunto de patrones de mejores prácticas que permitan permear esta agilidad. Y creo que por eso América Latina va lento, porque realmente no ha sabido entender la forma adecuada de aplicar la agilidad y lo mapea directamente con algunos marcos de trabajo. Cuando realmente la agilidad se debe vivir, es una forma de vida y además la forma adecuada de adoptar agilidad es adoptar lo que mejor te funcione a ti y a tu organización. Entonces, de alguna manera, creo que si manejamos un enfoque más orientado a la necesidad de negocio, a buscar la agilidad de negocio, más allá que al proceso solamente, es decir, enfocarnos en 4 variables importantes: estrategia, gente, procesos y tecnología. En ese momento creo que vamos a permear una verdadera agilidad que va a traer las bases y las raíces de lo que era su padre. ¿Quién fue el padre de la agilidad? El padre de la agilidad se llamaba Lean. Entonces, de alguna manera, complementar prácticas Lean con la parte de agilidad es lo que nos va a poder permitir obtener una verdadera agilidad de negocio, que hoy es lo que en día buscan las organizaciones. Y si preguntas a algún dueño de una organización, oye, ¿estarías dispuesto a invertir en una capacitación, en una consultoría de agilidad? Sí, siempre y cuando eso lo pueda traducir ¿a qué? A resultados de negocio. Entonces, creo que esa es la manera adecuada en la que podamos propagar esta práctica de agilidad. Y bueno, también coincido en lo que dice Francisco de alguna manera, de que sí hay países en Latinoamérica que van más avanzados, como Colombia. A mí me consta que en Colombia van muy avanzados, en Chile también van avanzados, en Argentina también van avanzados, incluso en Perú van más avanzados que nosotros aquí en México. Y creo que aquí en México debemos de trabajar más y enfocarnos más a poder transmitir este contexto de agilidad, pero direccionarlo directamente a 2 puntos que son bien importantes. Uno, la agilidad de negocio, y otro, solventar lo que es la cadena de valor. En el momento que solventamos la agilidad y la direccionamos a una cadena de valor, realmente es lo que le va a dar una verdadera dimensión y una verdadera mecánica al proceso de implementación de agilidad en toda Latinoamérica, Ricardo. Ok. Y ahorita que mencionabas estos temas, Miguel, me vinieron a la cabeza varias ideas, ¿no? Lean, cadena de valor, agilidad, y eso me lleva mucho a lo que yo he aprendido justamente en SAFe. Carlos, tú que estás ahora sí que muy clavado en SAFe, en Scale Agile, ¿tú cómo ves? ¿Qué crees que sea necesario para potenciar ese desarrollo ágil en las organizaciones de México? Mira, y bueno, coincido plenamente con Paco y con Miguel. Para mí la agilidad, la palabra es un concepto abstracto. Entonces, como decía al principio, el marco o el método no hacen al monje. O sea, no es suficiente leer, no es suficiente ver un video para implementar la agilidad. Lo primero que tiene que ocurrir para implementar cualquier tema de agilidad o Lean Agile, como ahora se llama, en este caso, por ejemplo, el SAFe, es entender que la toma de decisiones viene desde arriba. Cuando yo he participado con clientes en diferentes implementaciones o he acudido a diferentes summits de SAFe, pues resulta que los ponentes, todos los ponentes coinciden en que ellos fueron los que tuvieron que convencer a sus jefes de utilizar agilidad. Y ese es perdón que lo diga así, pero ese es el error capital número 1 cuando se trata de implementar agilidad. Porque como bien lo decía Miguel, si tú quieres implementar agilidad, necesitas conjuntar al área de tecnología con el área de negocios. Ambos tienen que conjuntarse, trabajar y olvidarse de los proyectos. De hecho, si ustedes observan, en ningún marco ágil se habla de project management. Se habla de liderazgo compartido, se habla de empoderamiento. La agilidad para mí, y como lo dice SAFe, es entregar valor. ¿Qué es valor? La primera gran definición de valor es algo que le sea útil a las personas, que haya sido hecho en tiempo y en oportunidad, ¿sí? Que genere rentabilidad y que esté hecho con calidad. Entonces, todos los marcos ágiles
inclusive yo diría que también el PMI con su waterfall, todos deben de tender a crear valor. Y el tema principal, y eso lo habla mucho Sergio, incluso en su versión 5, todo se debe centrar en la creación de valor. Ahora, cuando creamos valor, tenemos que tener la capacidad de tener retroalimentación. ¿Por qué es importante tener retroalimentación? Para saber si la gente quiere lo que estamos desarrollando. Y entonces introducimos el concepto de valor mínimo de mercado, funcionalidades mínimas mercadeables, etcétera, ¿no? De hecho, tal vez ustedes han leído el libro de Lean Startup de Eric Rice, y precisamente de eso habla. ¿Por qué queremos usar la agilidad? Pues para validar que lo que estamos haciendo nos los compren. Cuando nos metemos con un proyecto de waterfall, sobre todo en el desarrollo de software, y yo lo viví de experiencia previa, puede empezar 6, 8 meses antes de saber si el software que estás desarrollando le va a salir a la gente. Y resulta que, pues, 8 meses después de la liberación, ya no les sirvió, tienen que hacer controles de cambio, esta pantalla no era así, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, ¿cómo podemos mejorar la agilidad? Lo número 1 es que el negocio y tecnología trabajen. El número 2, realmente deben de empoderar a los equipos. Yo he visto infinidad de ocasiones en donde se sienten a planear, llega el de arriba y descompone todo, ¿no? Y entonces eso no se puede en agilidad, ni se puede en el PMI, ni se puede en ningún lado. Pero al menos en mi experiencia latinoamericana, pues eso es lo que manda hoy día, ¿no? Claro. Realmente, para implementar agilidad, yo le llamo la ley del embudo. No te sirve de ser nada ágil cuando desarrollas software si cuando liberas eres un embudo, no es una angosta. Arriba eres ágil y abajo no usas DevOps y entonces no liberas nada y entonces las liberaciones se hacen cada 3 meses, 4 meses, 5 meses y entonces no hay forma de probar que los productos en pequeños incrementos sean válidos, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve ser ágil arriba si cuando liberas a producción eres tradicional, ¿no? Entonces, para realmente potenciar la agilidad, tienes que meter herramientas de automatización, tienes que meter DevOps, ¿sí? Tienes que meter TDD, BDD, tienes que asegurarte que la calidad se interconstruya desde un principio. Y eso lo dice SAFe, pero también lo dicen todas las demás prácticas de agilidad, ¿no? ¿Qué sucede? Que empezamos a entender las cosas a nuestra manera. Y voy a guardar un poquito la anécdota, pero a mí me encantan los deportes y en lo particular me gusta ver y practicar el tenis. Y entonces, cuando tú tratas de imitar lo que hacen los profesionales, jamás lo vas a lograr, ¿no? Y 2, los propios profesionales son mejores unos que otros. Y la jornada nunca termina. No importa qué deporte. A mí me encanta usar los deportes para hablar de los temas que explico, ¿no? Entonces, realmente, y cerrando, necesitamos empoderar a la gente, necesitamos tener pequeños incrementos, planeación. Podemos ser predictivos en la agilidad. Eso no es cierto que no somos predictivos en la agilidad. Es una falacia decir que no se puede ser predictivo en la agilidad. Y bueno, usar herramientas de automatización, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Y de ahí también saco una idea de que el hábito no hace al monje, ¿no? Eso es muy claro. Y también me lleva a pensar que ahora sí que en México nos hacen falta muchos monjes, ¿no? Al respecto. Todavía muchas de las empresas sufren por la falta de recursos realmente capacitados y que tengan tatuada en la cabeza la agilidad como tal, ¿no? Entonces, Francisco, ¿tú qué crees que necesitamos en México para ir mejorando esa escasez de talento que aparentemente tenemos? Mira, yo pienso que es un tema de mercado, ¿no? Ha habido como tú mismo dices, una gran necesidad de personas capacitadas para ejecutar las estrategias de agilidad y transformación. Entonces, eso ha llevado a pues un poco decir, ¿de dónde saco a estas personas, ¿no? Y entonces aparece el tema de las certificaciones, ¿no? Que, bueno, a ver si algún día hacemos un panel sobre ese tema de las certificaciones. Entonces, de repente, tenemos por un lado, el mercado demanda personas capacitadas, pero no hay, porque en los perfiles que pone el mercado laboral dice experiencia de, pues no sé, 3 o 4 años, cuando pues poca gente tiene ese nivel de experiencia.
Entonces, es un poco el tema de, estamos educar a las personas sin ese foco en la certificación, porque la certificación lo que genera es un montón de personas con un papelito que dice que eres un Scrum Master Certified, pero no tienes experiencia. Entonces llega la persona al contexto de proyecto y tiene que hacer un sprint planning. Y su primera reacción es, ¿y cómo diablos se hace un sprint planning? Yo solo sé que es un sprint planning, pero nunca he hecho un sprint planning, ¿no? Y entonces ahí empieza a arruinarse todo el proceso, porque pues empiezas a resolver las cosas con lo que sabes, con tus paradigmas y con tu experiencia y con todo. Y tu experiencia que traes, pues no es de ágil, es de otras cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es un poco empezar a darle seriedad a la formación de las personas que quieren meterse ágil. Entonces, estas promesas de que con un certificado ya estás listo para dirigir proyectos bajo los esquemas de agilidad, eso es una falsedad, ¿no? Hemos llegado a grados donde te dan el Scrum Master Certified Coach Ultra 7-Up, ¿no? Con un examen de 60 preguntas donde solo respondiendo 40 te dan el papelito. Pues no, nadie se la va a creer con eso, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Por un lado, que los educadores, un poco nosotros, empecemos a dar formaciones que no solamente estén orientadas a la certificación. Ya sé que el mercado laboral lo demanda, pero nosotros tenemos que fortalecer esa parte. Luego tenemos la parte de los consultores, ¿no? Y aquí también tenemos una gran debilidad porque pasa lo mismo. Si necesitamos consultores que hayan recorrido el camino, ¿no? Pero hay muy pocos porque los caminos los empezamos a recorrer hace poco tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos a muchas personas que se dicen consultores de agilidad, pero no han hecho los caminos, no han hecho la reflexión y no han desaprendido un montón de cosas que tienes que desaprender cuando vienes del mundo Waterfall, el mundo PMI. Tienes que soltar un montón de cosas. Si no las sueltas, no puedes meterte al mundo ágil, ¿no? Por ejemplo, este gran dilema que hay sobre si puede haber modelos híbridos, ¿no? O sea, modelos estilo Waterfall junto con modelos ágiles conviviendo, lo cual es, no se puede, porque tienen valores que se contraponen entre sí, ¿no? O sea, entonces encuentro mucho ese gran dilema de los consultores que prometen implementar PMOs híbridas. What the hell is that? ¿No? Que alguien me diga cómo puedes empatar agua con aceite, ¿no? Y luego tenemos el tema de los directivos. O sea, los directivos no se meten no se arremangan y no se bajan para entender qué diablos es Scrum, qué diablos es Ágil, qué diablos es el Discipline Agile, qué diablos es lo que dice Miguel de la arquitectura. O sea, creen que con una platiquita ya entienden todo. Entonces, dice, la semana pasada estaba con un director que nos decía, a mí tráiganme resultados. Y ya sus procesitos ágiles, y si lo hacen con agilidad, y no me interesa, pero a mí me traen resultados. Ya morimos, porque entonces no ha cambiado la mentalidad acá. Y entonces, pues es que claro que sí importa cómo lo hacemos, pues de eso se trata la agilidad, de cómo lo hacemos, más que los resultados. Entonces, ¿qué tiene que pasar? O sea, es un tema de educación y las empresas que nos dedicamos a educar tenemos que cambiar nuestro chip de certificadores a así como fábrica de certificadores, cosas más serias, más profundas, más, ¿no? Los consultores tenemos que aceptar que a veces tenemos que inventar los caminos y nuestros clientes tienen que saber que estamos construyendo con ellos, ¿no? El mundo de SAFe en México es un poco ese tema, es decir, pues Carlos ha estado en se tiene una experiencia, dos experiencias. ¿Quién trae 15 implementaciones SAFe atrás? No. Dudo que haya alguien en mexicano que traiga 15 implementaciones SAFe atrás, ¿no? Pues no, we're learning, ¿no? Y en las empresas, los directivos tienen que aceptar con un poco de humildad que meterse a la agilidad es también entender, comprender, estudiar y humildad en temas pues son caminos nuevos, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Francisco. Y ahora una pregunta para ti, Miguel Ángel. También, tanto SAFe como Discipline Agile no son
métodos de trabajo exclusivos para los equipos de trabajo, para los proyectos como tal, sino que son orientados a toda una estructura organizacional. Es decir, va más allá solamente de los equipos ágiles, sino de las organizaciones ágiles. ¿Cómo ves en México el movimiento hacia esa cultura de la organización ágil más allá de los equipos ágiles? Mira, déjame te platico, Ricardo, un poquito, pero antes déjame hacer una acotación al respecto de que en el caso de lo que comentó Carlos, el PMI ya está viendo la parte de agilidad, ya no solo es predictivo, entonces de alguna manera ya hay organizaciones que están evolucionando. Entonces creo que ahí haría falta hacer una corrección al respecto de eso. Y bueno, y hablando de escalabilidad, que es lo que me preguntas, estimado Ricardo, la parte de escalabilidad que maneja tanto SAFe como Discipline Agile, que hoy en día son dos marcos de trabajo escalables, y si me preguntas, son los únicos que yo veo con ese tamaño, y bueno, y tratando de ser también un poquito híbrido y agnóstico de alguna forma, porque veo que mencionan mucho SAFe y mencionan muy poco Discipline Agile. Yo sé que apenas se está posicionando, pero bueno, démosle la oportunidad de probar el valor al respecto de esa escalabilidad, porque sí, tanto SAFe como Discipline Agile tienen estos patrones de escalabilidad. ¿A qué me refiero con la cuestión de escalabilidad? Desde definir equipos de trabajo hasta escalarlo a tener un DevOps estructurado que garantice entregas continuas, integraciones continuas, y al punto de llegar también a lo que es el proceso de la cadena de valor, que de alguna manera tanto lo tiene Discipline Agile como lo tiene SAFe. Y también en su momento el obtener o lo que se conoce como una organización ágil, que de alguna manera se escala a este nivel. Y es a donde vienen los puntos en los que comentaba Francisco, ¿sí? Podemos escalar la parte de agilidad, sí, ya no solo a nivel de equipos con un Scrum, sino a través de tener implementados gente, procesos y tecnología para solventar una implementación de DevOps o tener todo el contexto necesario desde la estrategia, es decir, definir una cuestión de planeación estratégica que parta de un portafolio, que parta de un programa y que parta de un product management para poder tener y solventar todo lo que se conoce como la cadena de valor. Para finalmente ya incluso tener áreas organizacionales tradicionales que se puedan migrar a un contexto ágil que me permitan llevar a este modelo de escalabilidad. Y como se los digo en su momento, hoy en día solo visualizo nada más a ese nivel, tanto a SAFe como a Discipline Agile, para tratar de ser justos y tratar de ser agnóstico a ese respecto y ver que dependiendo la problemática y la situación, hay que ver cuál es el modelo más adecuado que podamos utilizar o que podamos aterrizar para solventar la problemática específica que está teniendo un negocio, Ricardo. Claro, muy bien, muchas gracias, Miguel. Carlos, ¿y en dónde crees tú que, digo, ya lo comentamos hace ratito, ¿no? Que a lo mejor las áreas financieras son las que están más avanzadas en la implementación de los marcos y las prácticas de agilidad, pero ¿dónde crees tú que podría ser un buen campo para que se comience a desarrollar hacia adelante estas prácticas ágiles? Y tomando en cuenta, pues obviamente que algunos tipos de industrias, como por ejemplo la construcción, están más encuadradas o se ven más lógicamente dentro de un marco predictivo más que de un marco iterativo. Claro. Bueno, mira, primero quisiera hacer la aclaración de la aclaración que hizo Miguel Ángel hace rato. Cuando yo me refería a predictivo, yo lo que quise decir es que mucha gente piensa que la agilidad no es predictiva. Y yo, por el contrario, sostengo que la agilidad es predictiva. Y siendo agnósticos, uno planea en la agilidad, pero planea de manera diferente. ¿Sí? Tú vas a hacer predictivo. Y de hecho, es uno de los grandes puntos de SAFe, y me imagino que en Discipline Agile también. O sea, tú te estás comprometiendo a objetivos a lo largo de diferentes sprints. En la versión 5.1 de SAFe, perdón, por meterme en un tecnicismo, ahora ya le llaman PI. Pero le podemos llamar trimestre, semestre, múltiples sprints, etcétera, ¿no? Pero al momento que tú te comprometes a entregar ciertos productos en una versión, ya estás siendo predictivo. Y hablando de proyectos, yo he trabajado en 1000 proyectos del modo tradicional, modo ad hoc, como sea. De repente ni siquiera ahí eres predictivo. Dices,
y yo me acuerdo, y perdón, de que le eche el reconocimiento a Paco, una de las frases que más se me quedó grabada cuando Paco me dio el curso de Scrum Master es que dicen, es que los métodos predictivos PMI dicen, parece que tienen una bola de cristal. Quieren hacer planeación upfront, quieren saber todo lo que van a terminar dentro de 6 meses, ahorita, ¿no? Y eso en desarrollo de software es imposible, ¿no? Pero bueno, cuando estamos hablando de la industria de construcción, pues sí podemos hacer eso. De hecho, la gestión de proyectos nace en la industria de construcción, si es que no estoy equivocado, ¿verdad? Entonces, pues, tomar un método de gestión de proyectos en la industria de construcción y pasarlo al desarrollo de software siglo XXI, por más cliché que parezca, toda la revolución que causó el año 2020 con lo que ya sabemos, las empresas que tuvieron que innovar revolucionariamente en el tema de mercados digitales, entrega en línea, pues todo eso, los que fueron ágiles, los que tenían ya métodos ágiles, se reaccionaron mejor, ¿no? Sí, claro, definitivamente. ¿En dónde veo yo que la agilidad debe existir desde un principio? Yo lo viví directamente en donde trabajaba antes, en las fábricas de software. Las fábricas de software tienen que ser ágiles. ¿De qué te sirve si tú tienes una empresa de, no sé, un banco o una institución de servicio, lo que tú quieras, y tú subcontratas el 80% de tu proyecto a una fábrica de software y tú te dices ágil, pero la fábrica de software es waterfall, ¿de qué te sirvió ser ágil? Yo lo viví directamente, no hace ningún sentido. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en contratos ágiles emparejados entre la agilidad de la empresa y la agilidad que tienen los outsourcers, porque si tú a un outsourcer no le firmaste un contrato de agilidad, pues te lo va a querer entregar waterfall. Y coincido plenamente con Miguel en la parte de DevOps, ¿no? Si no usas DevOps, también lo mismo, como les decía, ¿no? Entonces, yo creo que la agilidad puede ser aplicada en cualquier lugar donde se esté desarrollando productos innovadores, software, ¿sí? Donde estén desarrollando productos que puedan ser validados, ¿sí? De manera continua y que tengas tu retroalimentación de tu mercado para saber si lo sigues haciendo o le das ahí muere, ¿no? Una de las grandes pautas que marca cualquier método diagnóstico escalado es si no te está dando resultado, ahí muere. Ya no sigas gastando dinero. ¿Sí? Si ya viste que ese producto no te va a dar dinero, si ya dejó de producir, ya mejor mátalo, no sigas metiéndole dinero bueno al malo. Muy bien. Y bueno, como se nos acerca la hora de empezar a cerrar, les pediría un último comentario. Desde su punto de vista particular a cada uno de los tres, ¿qué creen que sea lo más importante para que una empresa comience a trabajar con modelos ágiles? ¿Por dónde empezar y qué camino tomar? Francisco, ¿tú cómo lo verías? Hijo, esa es la pregunta. La pregunta, ¿verdad? Pues mira, yo te voy a decir qué es lo que veo. Generalmente es una fuerza externa. ¿Qué es esta fuerza externa? Hay un competidor que me está ganando. Hay un conjunto de clientes insatisfechos que se están yendo de mi cartera de clientes. O hay algún resultado que no se está dando satisfactoriamente, ¿no? Y entonces eso lleva a que la gente adentro se pregunte, ¿qué hacemos para resolver esto? ¿No? Porque con lo que hacemos, no, pues damos los resultados que ya tenemos. Entonces, ¿qué es el motor de impulso? Es la necesidad de posicionar estratégicamente a la empresa. Eso es algo que yo veo. Cuando no se da así, alguien en TI dice, oigan, aquí hay ágil, ¿no? Y queremos hacer proyectos ágiles. Pero el negocio no tiene esa motivación de qué queremos resolver con esto. Y ahí se atoran, porque entonces, pues no hay un sentido de urgencia, no hay un propósito de por qué tenemos que ser ágiles, por qué tenemos que cambiar nuestras prácticas, nuestra organización, nuestros valores, ¿no? Y entonces empieza a verse la agilidad como una metodología, como un marco de trabajo, ¿no? Y ahí se empantana todo el proceso y se mueren todas las iniciativas. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Por el cliente, ¿no? Por el mercado, ¿no? Entonces tiene que haber o un cliente o un competidor al que tenemos que o satisfacer o eliminar, ¿no? Si no empiezas por ahí, o sea, la iniciativa viene de TI, por ejemplo,
se queda ahí como una práctica de las 50,000 que hemos implementado, ¿no? Entonces ya no pasa nada. Entonces, si las organizaciones no tienen un problema real a resolver, es decir, un mercado que se me está haciendo chiquito, ¿no? O un competidor que se está comiendo mi pastel, entonces es muy difícil que las transformaciones funcionen, porque realmente no hay un propósito de vida o muerte. Por eso en el 2020 muchas organizaciones y empresas empezaron a correr como locos hacia la agilidad porque se acabó su mercado de un día para otro, ¿no? Llámese los cines, ¿no? O llámese la industria del turismo y nos quedamos sin... ¿Qué hacemos? Pues empieza a inventar cosas, compañero, ¿no? Y entonces se dan cuenta que no pueden hacer waterfalls así de, en un año te entrego tu producto. Pues no, o sea, tenemos que cobrar el mes que viene y se acabaron las ventas, ¿no? Yo creo que ese es por dónde empezar, tiene que empezar ahí, en la crisis que tengo que resolver, que está afuera de mí. Porque si es adentro de mí, todo se vuelve un tema de prácticas nuevas, ceremonias. Y entonces pasa, y con eso termino lo que quiero decir, este fenómeno que se da en México y en todo el mundo, o sea, en empresas norteamericanas, europeas, japonesas, que es doing agile versus being agile, ¿no? Que es hacer agilidad en contra ser ágil, ¿no? Y doing agile es, hago mis ceremonias, y hago mis PIs, y hago mis sprint plannings, y hago mis reviews. Eso todo es para afuera. Adentro seguimos siendo los mismos de siempre, ¿no? En cambio, being agile es ser congruentes con este modelo de crecer de manera iterativa, que poca gente entiende qué es eso de ser iterativo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué significa de estar centrado realmente en el cliente, ¿no? Y entonces, esos son los puntos. Entonces, la respuesta es, pues, por empezar, por la crisis que tengo afuera, que hace que amenaza mi propia existencia como empresa, ¿no? Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Francisco. Miguel Ángel. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Francisco. Definitivamente necesitamos un enfoque sistémico que parte y nos permita entender a nuestra organización como un sistema y con variables exógenas y endógenas, hacia afuera y hacia adentro. Entonces, de alguna manera, a través de la cadena o el flujo de valor, que siempre empieza y termina con el cliente, poder determinar cuál es el verdadero valor o la verdadera generación de valor que puede dar mi organización para estos clientes. Entonces, de alguna forma, creo que es la manera adecuada de poder implementar la agilidad, siempre partiendo de una razón de negocio, de un propósito de negocio que vaya directamente con los clientes y que definitivamente la organización, dentro de este enfoque sistémico, se alinee mucho a poder solventar este tipo de necesidades. Y realmente, cuando ya la organización, el sistema, está alineado a la necesidad que tiene el cliente, entonces, de esta manera, la organización podemos decir que está lista para poder implementar agilidad y para hacer lo que es el Being Agile, como comenta Francisco, más allá de solamente ejecutar Agile. Entonces, de esta forma, una vez que está listo el sistema, que es la organización y el cliente, empieza en cualquier momento. Y obvio, trata de encontrar una solución a la medida. ¿A qué me refiero con una solución a la medida, Ricardo? No me refiero a que busques directamente una de las muchas prácticas que hay y la adoptes, no. Trata de entender la problemática de tu negocio y si tienes que hacer un modelo que requiera un pedazo de Discipline Agile, un pedazo de SAFe, un pedazo de arquitectura empresarial, un pedazo de Project Management o varios pedazos de los diferentes frameworks, Scrum, Stream Programming, Agile Modeling, lo que sea, genera una forma de trabajar que sea completamente personalizado. ¿Para quién? Para tu organización y para la problemática que esté enfrentando en ese momento. Más allá de solo salir al mercado, buscar un framework. ¿Y qué es lo que haces? Pues la organización se busca adaptar al framework y no al revés. Creo que debe de existir la flexibilidad en la agilidad para que lo que tú generes se adapte completamente a resolver la problemática de negocio. ¿De quién? De tu organización, porque al final, resolviendo esta problemática de negocio, ¿qué vas a poder obtener? Vas a poder obtener el flujo adecuado dentro de la cadena de valor, vas a tener clientes que van a recibir sus productos o sus servicios y que van a estar satisfechos por los mismos y en consecuencia, ellos van a sacar su cartera y te van a pagar.
que al final es el cierre del ciclo productivo que se busca al momento de implementar agilidad y al momento de buscar alcanzar una verdadera agilidad en negocio, Ricardo. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Carlos, ¿tu opinión? Mira, pues me gustaría comenzar por estar de acuerdo tanto con Paco como con Miguel. Yo sí quisiera cambiar un poquito el enfoque. Yo quisiera hablar del factor humano. Realmente, para ser ágiles, el factor humano es fundamental. En primer lugar, como decía Paco, hay que tener una competencia fuera que nos motive a ser ágiles. Después, como decía Paco también hace rato del director, o sea, que hay que hacer el walk the talk, como dicen los gringos, ¿no? O sea, predica con el ejemplo. No le digas a la gente haz agilidad, pero a mí entrégame el software en 2 semanas, ¿no? Ahora, para ser ágiles, a mí me encantan las comparativas con los deportes. Ustedes ven los deportes, el que les guste. A mí me encanta el tenis. Nadie juega igual tenis. Todos son diferentes estilos. El fútbol también, el básquet, el que ustedes digan. Todos los deportes tienen en común una serie de lineamientos, una serie de patrones, de reglas que debemos de seguir para que digamos que estamos jugando, practicando ese deporte, ¿no? Entonces, si yo hago esa comparación con las agilidades, pues elijamos un marco de trabajo que nos acomode, que nos vayamos a adaptar y que tengamos, y por eso se disciplina ya también, por eso me imagino, y que tengamos la disciplina para implementarlo, ¿no? Ahora, el tema es una jornada que nunca acaba, ¿sí? Y a los que les gusta correr, seguramente no se atreven a correr un maratón ahorita si no lo han practicado, ¿no? A los que les gusta el fútbol no se van a meter en una liga si nunca han pateado en valor, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es el siguiente. Escojan un buen guía, ¿sí? Lean mucho, apliquen los conocimientos. Y ya que escogieron un guía, trabaje con el guía en una ruta de trabajo, tracen una ruta hacia dónde quieren llegar, pónganse objetivos para ir logrando los diferentes grados de agilidad que ustedes puedan adquirir. Pero ahí no termina. Hagan evaluaciones periódicas, determinen con retrospectivas qué es lo que quieren mejorar. Y bueno, yo me acuerdo mucho de eso, como le enseño, es, si tú aplicas una retrospectiva, pero no tienes el resultado de la retrospectiva, entonces mejor no la hagas, porque entonces frustras a la gente, ¿no? Entonces, en resumen, ¿quieren mejorar su método de agilidad? Trácense un camino, busquen un buen guía, lleven buenos patrones y tengan el empoderamiento necesario con la gente de arriba, ¿no? Que la gente de arriba les dé el empoderamiento. Sin empoderamiento, no hay agilidad. Porque entonces van a venir todas las veces, lo he visto en innumerables ocasiones, me imagino que Miguel y Francisco también, en donde llega el que está 3 niveles arriba y le dice a mí me importa un comino cómo se haciendo las cosas, yo necesito esto mal. Entonces, de ahí no hay agilidad que sirva, ¿no? Entonces, si desde arriba no te enseñan, no predican con el ejemplo, como lo decía Deming, pues vaya, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos, y nuevamente les reitero muchas gracias a los tres. Muy interesantes sus puntos de vista y a pesar de todo de que han venido por caminos distintos, tienen muchas coincidencias y nos dan una idea muy clara de dónde nos podemos dirigir. Ahorita voy a abrir el chat para preguntas. Voy a empezar a revisar un poquito de las preguntas que nos están haciendo. Dame un segundito para abrir el chat. Ok. La primera pregunta de Pedro García. ¿Cómo implementar la agilidad en la parte de negocios donde es mucho más complicado, por ejemplo, ventas, finanzas, etcétera? Proporcionar un ejemplo que les haya pasado personalmente, por favor. ¿Alguno de ustedes quiere responder esta pregunta? A mí me ha tocado, en la última PMO que estuve, todo el trabajo de la PMO lo hacíamos con sprints, con incrementos, determinábamos qué mejoras íbamos a hacer, hacíamos pequeñas historias de usuario, lo íbamos manejando con nuestro Kanban, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es posible que uses tus métodos ágiles mientras identifiques cosas que quieras entregar de valor cada 2 semanas, cada 3 semanas, dependiendo de la iteración, del tamaño de la iteración, ¿no? No nada más es para software, ¿no? No me ha pasado a mí, pero yo les puedo platicar, por ejemplo, de Scale Agile. El propio Scale Agile, en enero de hace un año, ha enfrentado una grave crisis porque todos sus cursos son presenciales e implementaron un programa
de conversión de cursos de forma presencial a remota y les resultó bastante bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se trata de desarrollo de software nada más, ¿no? Sino encuentra pequeños pedazos de valor que puedas ir entregando, ¿no? Claro, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Otra pregunta. En su experiencia, una empresa que ha trabajado bajo PMI, supongo que se refiere a prácticas en Waterfall, porque como ya sabemos, Discipline Agile también es parte del PMI. ¿Cuánto tarda en adaptar Agile y qué tanto costo monetario tiene? Eso te lo voy a dejar a ti, Miguel Ángel. Creo que de alguna manera se complementa la parte de no solo por el hecho de cambiar un ambiente, o sea, debes de tener un proceso de migración tal cual. Y bueno, puede ser literalmente Scrum o puede ser alguna otra práctica ágil que le dé valor y que complemente el punto de vista tradicional del PMI con el punto de vista ágil. Hoy en día el PMI acaba de liberar la edición 7 del PMBOK, el cual ya tiene muchos elementos ágiles, ya no está basado en procesos, ya está basado en principios. Entonces, de alguna manera, ahí mi recomendación sería primero que le echaran un vistazo al PMBOK en su edición 7 y ver eso cómo se puede complementar con alguna práctica ágil, en busca de ser agnóstico. No digo Discipline Agile porque literalmente es complementar lo del PMI, pero bueno, busquemos lo que mejor se adapte. Y si en algún momento el complemento adecuado puede ser Discipline Agile, adelante. Pero de alguna manera, y es muy rápido, o sea, de alguna forma, si deseas hacer esto, creo que en un periodo de 6 meses puedes llevar a cabo algunas pruebas piloto que te permitan poder validar esa implementación y ese posible proceso de migración a la parte de la agilidad. Perfecto. Otra pregunta. ¿Recomendaciones para cambiar de un ambiente PMO, PMBOK a Scrum? Francisco, ¿tú qué le recomendarías a Daniel Armenta? Bueno, lo primero es tratar de tener una razón clara de por qué quieres hacer este cambio, ¿no? Y yo lo que he visto es que muchas veces la razón para hacer el cambio es que los resultados de los proyectos como se ejecutan no son satisfactorios, ¿no? Es demasiado tiempo, demasiados reprocesos, temas de faltas de alcance o de problemas de calidad. Es decir, hay una insatisfacción con la manera en cómo se están ejecutando los proyectos. Entonces, esa no me parece una razón suficiente para pasarse a Scrum o a hacer agilidad, porque es un poco, ayúdame a resolver lo que no puedo resolver con mis modelos tradicionales, por decirle así, ¿no? Entonces, generalmente, cuando se busca eso, es ayúdame a resolver los problemas que tengo de gestión de proyectos con agilidad. Esa no es una razón realmente de negocio, es una razón de procesos o de herramientas o de organización. Entonces, cuando se sigue ese camino, generalmente es cuando empezamos a hablar de la hibridad, de hacer cosas híbridas y tal. Entonces, pero no estamos resolviendo el problema de fondo. El problema de fondo tiene que ver con mi empalme con el mercado, con mis temas competitivos, con mis temas de innovación, con otras razones que van más allá de ayúdame a resolver mi problema de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, es ¿qué quieres resolver realmente pasándote a Scrum, ¿no? La peor razón es que está de moda. Cuando la gente empieza a decir que ese es el tema, ya estás hundido. O sea, ni le entres, compañero, ¿no? Okay. Entonces, tienes que encontrar una razón verdadera, porque resulta que pasarte ágil tiene una serie de exigencias organizacionales significativas. Por ejemplo, si vas a usar Scrum, tienes una figura que es el Product Owner, que conversa directamente con el equipo que desarrolla. ¿Qué vas a hacer con todos los subdirectores, gerentes, supervisores, coordinadores que intervienen en todo ese diálogo entre el negocio y la gente que desarrolla, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ellos, no? Porque de repente ya no los necesitas para hacer esa conversación, ¿no? Y entonces ahí empieza a sufrir la organización y entonces tiene que haber, entonces, ¿qué justifica que cambiemos nuestra organización? Luego, cosas que he dicho Carlos y Miguel, y yo también lo he dicho, es la gestión del valor, ¿no? Entonces, aquí se trata de crear valor con una manera menos riesgosa y en algunos sentidos más rápido. Y
Pues eso implica a lo mejor convertir procesos y hacer inversiones en herramientas. Entonces, mi consejo es, encuentra una buena razón de negocio que justifique el cambio a Scrum. Y la otra recomendación, tienes que estar dispuesto a soltar todo el costo hundido de la PMO, ¿no? Que dices, es que ya invertimos millones de pesos en certificar a todas estas personas, no sé, y tenemos un montón de procesos, y tenemos ¿no? En una de esas vas a tener que decirle todo a ese costo hundido, esa inversión, bye, porque es incompatible los mundos. Y perdón, a lo mejor aquí hay opiniones diversas, ¿no? Pero yo siento que son dos mundos incompatibles. Y pues espero haber aclarado un poquito el Muy punto. bien, muchas gracias, Carlos. Perdón, Francisco. Hay un Carlos Emilio Castilla que nos pregunta desde LinkedIn. Supongo que es una pregunta directamente para Miguel Ángel. What is Discipline Agile? ¿Qué es Discipline Agile? Bueno, Discipline Agile no es un framework ni un marco de trabajo, es un toolkit de herramientas consultivas que es completamente híbrido y agnóstico. ¿Por qué híbrido y agnóstico? Porque Discipline Agile involucra y abarca todas aquellas estrategias y prácticas ágiles y no ágiles que existen en el mundo. Discipline Agile es una sombrilla que incluye SAFe, que incluye Stream Programming, que incluye arquitectura empresarial, que incluye administración de servicios, que incluye todas aquellas prácticas y estrategias ágiles y no ágiles. ¿Para qué? Para que tú puedas generar una solución a la medida de tu necesidad. Así yo conceptualizaría Discipline Agile y que te permite alcanzar agilidad de negocio generando esta solución a la medida. Muy bien. Aquí un par de preguntas de Miriam Muñoz y de Rafael Rangel, comentarios más que preguntas, que voy a tratar de resumir en una sola pregunta. Dice que básicamente en muchas organizaciones las áreas de TI, de tecnologías de información, son las que empiezan a trabajar Scrum y a partir de ahí se extienden al resto de la organización. ¿Ustedes creen que es el camino correcto? ¿Se puede llegar así a través de implementarse en un área a toda la organización? ¿O creen que es un error hacerlo de esta manera? Si quieres, ahora sí te la dejo a ti, Carlos, esta pregunta. Gracias. Mira, creo que es una de las grandes cuestiones cuando entramos en la agilidad. Me ha tocado ver que sí ya hay intentos de que el área de negocio a través de los product owners trabajen con el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Digamos que hay un malentendido o una interpretación sobre el rol del product owner y en dónde debería estar el product owner. No quiero dar clases de agilidad, pero el product owner pertenece al equipo ágil. Y si el product owner está en desarrollo o está en negocio, no importa, tiene que estar en el equipo ágil. El product owner es la voz del cliente, es el que dice qué productos van a entregar valor. Y un poquito leyendo lo que estaba ahí en las preguntas es que pareciera que los coach agiles quieren cobrar por sprint o las fábricas de software quieren cobrar por sprint y el producto sale al final. Obviamente eso es un error. O sea, lo que se tiene que hacer es, y usando el PMI, a los que conocen el WBS, es más o menos similar cuando haces el desglose del backlog. Entonces tú tienes que identificar funcionalidades o épicas, como se les conoce en Jira, y entonces planear a un trimestre, por ejemplo, lo que en SAFe se llama PI, para que entonces tú entregues funcionalidades completas, desarrolladas y puestas en producción. Entonces, tendrían que haber contratos ágiles para alinear al proveedor junto con el equipo de la empresa, junto con cualquier otra persona. Entonces, los contratos ágiles te dan ese marco de referencia. Definitivamente, si tú no estás entregando algo de valor al cliente, pues no se debería de pagar. ¿Sí? Si no estás probándolo, no se debería de pagar. Y por otro lado, pues no separen negocio de desarrollo, ¿no? Tienen que estar juntos. Si no, no funciona la agilidad. Porque entonces, ¿qué productos van a desarrollar? Y ahí entra el concepto de design thinking que es viejo, pero está de moda, ¿no? Como decía Paco.
Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar los productos? Utilizando herramientas de Design Thinking, ¿no? Por ejemplo. Entonces, toda la parte de innovación, toda la parte de Design Thinking juega mucho con la agilidad. La agilidad no es meter sprints, es terminar productos pequeñitos que puedan irse incrementando de manera regular hacia el final, que es un producto completo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí es ahí donde debemos de cambiarla un poquito la mentalidad, ¿no? Sí, muy bien. Francisco tiene un apunte que hacer al respecto. A ver, yo sí creo que puede ser un camino viable que TI empiece a hacer Scrum y eso vaya ayudando a acelerar los procesos de transformación de una empresa hacia la agilidad. Aquí el único requisito para que se haga es que TI tiene que tener una visión más grande que hacer software, ¿no? Y es un poco a veces lo difícil, porque ¿cuál es la misión de TI? Pues muchas veces les preguntas, ¿cuál es tu misión? Y dicen, pues hacer software. Entonces tiene que cambiar un poco esa visión de estamos resolviendo los problemas significativos de esta organización a través del software. Cuando ocurre eso, y entonces TI empieza a tener una influencia en el negocio para decir, negocio, tienes que alinearte conmigo y yo contigo, o sea, a los dos al mismo tiempo para poder empezar a hacer que esto funcione, ¿no? Entonces, si es un camino viable, si es realista, es un camino que a lo mejor lleva un poquito más de tiempo porque implica que TI empieza a cambiar sus paradigmas de cómo se ve TI a sí mismo, ¿no? Y el negocio, cómo se ve el negocio a sí mismo. Y yo creo que sí es viable y nada más tiene que pasar un poco eso. Miguel Ángel, ¿tienes un comentario también? Sí, yo refuerzo lo que dice Francisco, definitivamente es altamente viable y hay que alinear la parte de TI con la parte de lo que espera el negocio. Por eso, lo que debe de generar TI en algún momento, más allá de software, debe de generar incrementos mínimos de negocio. Incrementos mínimos de negocio que permitan ligarlo a resultados de negocio directamente dirigido, valga la redundancia, a lo que es la cadena de valor. Entonces, de alguna forma, se complementa con lo que dice Francisco y creo que es el enfoque que TI debe tener al respecto para poder alcanzar la agilidad de negocio que buscaría la organización a través de ¿quién? A través del área de TI. Muy bien. Mira, yo quiero decir algo que está en el Scrum Guide del 2020, ¿no? Que es, en el Scrum Guide del 2020, están hablando de una cosa que se llama el Sprint Goal, o sea, el objetivo del sprint. Y eso ha generado un montón de confusión, porque ¿cuál es el objetivo del sprint? ¿Crear unos componentes de software o resolver un problema del cliente, ¿no? Entonces, en realidad, el sprint goal es resolver un problema de mi cliente. Entonces, que mi cliente pueda, que mi cliente use, que mi cliente resuelva, que mi cliente baje un costo. Ese es el objetivo del sprint, es esa creación de valor. Ahora, para llegar ahí, vamos a construir una serie de elementos que son las historias de usuario, que son los entregables, que van a resolver ese problema que es mi sprint goal, ¿no? Bueno, cuando se logra entender eso, es que ya tienes las dos partes más o menos balanceadas. O sea, la parte de creación de las herramientas y los entregables y con eso llegar al objetivo del sprint, ¿no? Eso no es fácil. Porque la gente de TI dice, ¿cuál es el objetivo del sprint? Ah, pues hacer estos componentes de software. No, eso no es el objetivo, es resolver el problema del cliente. No, pero eso es lo que vamos a hacer. Eso tiene que ser el objetivo, ¿ves? Entonces ahí cuando tengo esa discusión, TI todavía no ha entendido cómo se conecta con el negocio. Y el negocio también tiene que entender que sin esos componentes no consigue su objetivo de negocio, ¿no? Es un poco, por eso empieza ahí así ese diálogo y ese camino para unir dos mundos que no se hablaban, que no se comprenden y que en muchos sentidos se desprecian mutuamente, ¿no? Muy bien. Miguel Ángel, otro apunte, por favor. Sí, quería, comentando algo así como hizo referencia al Scrum Guide, definitivamente creo que formas de trabajo escalables como lo son SAFe y como lo es Discipline Agile, de alguna manera manejan algo a través de aterrizar las necesidades del cliente con el manejo de un portafolio, manejar la parte del portafolio a nivel estratégico que permita direccionar tanto los programas como el product management que sea necesario generar para poder establecer esta liga, que es algo parecido a lo que comentas, Francisco, el famoso Sprint Goal, que tiene que ver con esta estructuración desde la capa estratégica
cómo lo direccionas a la capa táctica y cómo lo aterrizas en la parte operativa. Muy bien. Debido a que ya se nos hizo un poquito tarde, solamente voy a leer una pregunta más. Las vamos a guardar las preguntas, se las vamos a mandar aquí a nuestros panelistas y ya con más calma más adelante podrán ayudarnos a resolverlas en alguno de los casos, ¿no? Y voy a tomar una muy, muy simple, ¿no? ¿Saben si algún retailer en Latinoamérica ya implementó agilidad? Yo sé que lo están intentando, ¿no? Hay un retailer, el más grande del mundo, cuyo nombre empieza con W y acaba con T, ¿no? Ha hecho esfuerzos para adoptar prácticas ágiles, pero de ahí a que sea un retailer ágil, todavía le cuelga. Pero el retailer más exitoso del mundo, y obviamente por extensión aquí en México, que yo considero que es la empresa más ágil del mundo, es el grupo Inditex, o sea, Zara, Massimo Dutti y tal. Ellos son la empresa más ágil del mundo. Es decir, ¿cómo cambias un modelo de negocio en 6 meses? Un modelo de negocio en 6 meses, ¿no? Y eso lo está haciendo Inditex, ¿no? Entonces, la experiencia significativa se llama Inditex y pues te recomiendo que busques, le pongas nada más Agile Inditex o cosas así y vas a encontrar muchas referencias a Inditex. Y yo, en lo personal, creo que es la empresa más ágil del mundo en retail, en el sector del retail, ¿no? Miguel Ángel. Sí, bueno, haciendo referencia a la organización que comenta Francisco, que empieza con W y acaba con T, que es uno de los retailers más grandes del mundo. Yo fui parte de implementaciones que tienen que ver con este retailer, y no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Y sin temor a equivocarme, puedo decir que tienen ya un nivel de madurez importante con respecto a las prácticas ágiles. De hecho, ellos tienen algo que le llamaban en el International Integration Center, donde dedicaban a la parte de integración de cadenas, y hoy en día ya tienen un esquema maduro de este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque todo lo manejan de manera unificada dentro de lo que es la ciudad en Estados Unidos donde son originarios, y de ahí propagan las mejores prácticas de implementación, de integración a nivel mundial y en este caso en Latinoamérica. Y bueno, eso nadie me lo contó. A mí me tocó viajar y fui parte de todo ese proceso. Perfecto, pues con esto cerramos nuestro panel. Les agradezco mucho a nuestros 3 panelistas, Francisco, Miguel Ángel y Carlos. Muchas gracias por su tiempo, por su aportación. Creo que nos da para tener otras 2 horas de discusión, pero trataremos de buscar una nueva oportunidad para juntarnos y platicar al respecto y tomar nuevos temas, ¿no? Como ese que mencionaba Francisco de las certificaciones, ¿no? Es todo un tema del cual hay que platicar en su momento también. Y pues nuevamente les agradezco a toda nuestra audiencia que han participado con nosotros. Y les agradezco mucho su atención y esperemos contar con ustedes para los próximos webinars y los próximos sesiones de pláticas que podamos tener, y por supuesto los esperamos por ahí en nuestros cursos. Pues muchas gracias a todos. Gracias a ti. Buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. Saludos a todos. Un gusto. Que estén bien. Gracias. Bye. Un abrazo a todos. Hasta luego.